Vamos con este examen, esta prueba de la selectividad del año 14-15 en la opción A, y en los anteriores vídeos hemos hecho el problema de diédrico a 4 puntos, el ejercicio de normalización a 3 puntos, y hoy vamos a hacer mis favoritos, el ejercicio de sistema cónico a 3 puntos. Insisto en lo de ejercicios de sistema cónico a 3 puntos porque en los ejercicios de cónico, bueno, o mejor dicho, te puedes encontrar problemas de cónico a 4 puntos. Y la distinción que se ha solido hacer durante mucho tiempo entre problema y ejercicio de cónico es que cuando es problema es un volumen y cuando es ejercicio a 3 puntos es una forma plana situada en el plano geometral. Y por lo tanto es únicamente un problema de homología. Una de las cosas que yo más he sentido durante mucho tiempo es que se ha dejado de proponer los ejercicios del sistema cónico, o sea, se cayó, con lo cual al caerse de los exámenes de selectividad pues también se dejó de explicar en clase, y a mí es algo, no, yo sí lo he seguido explicando, pero que lo normal es que con la falta de tiempo que tenemos y el agobio de los chavales pues sean cosas que se dejen de hacer. Definido el sistema cónico por la línea de tierra, la línea del horizonte, el punto principal y el abatimiento sobre el plano del cuadro. Del punto de vista se pide dibujar la perspectiva cónica de la figura plana situada en el plano geometral, o sea, en el suelo, en la posición indicada por su abatimiento sobre el plano del cuadro. Bueno, la figura es simétrica, pero tenemos que ser conscientes que esta forma está de un modo especular. O sea, esto que está aquí, situado en el plano del cuadro, está abatido del plano geometral. Entonces, claro, al hacer así, la figura se da la vuelta. Bueno, veréis que este modo de resolver estos ejercicios es como si esto fuese la línea tierra, el eje, la línea del horizonte sería una recta límite y el punto de vista sería el centro de homología. Y entonces, bueno, pues estas rectas que son perpendiculares al eje nos dicen que van a fugar a este punto la recta límite, o lo que es lo mismo, las rectas perpendiculares a la línea tierra fugan al punto principal. Y entonces, empleando lo que nosotros sabemos de homología, proyectamos con este punto de vista, proyectamos estos puntos, obteniendo aquí este y este. Ojo, yo podría obtenerlos del otro lado, pero ¿qué ocurre? Queda muy cejado y eso me va a dar problemas. Entonces es mucho más práctico si yo sé que esta línea, estas otras dos, son paralelas a la línea de tierra, pues nunca se van a cortar con la línea de tierra. Por lo tanto, sus homólogas tampoco se van a cortar con la línea de tierra. De modo que el modo de obtener esta y esto otro va a ser empleando esas paralelas. Ahora vamos con esta otra. Son las líneas diagonales. Y aquí puedo hacer dos cosas. Una chapucilla o hacerlo teóricamente bien. La chapucilla sería, bueno, que tú sabes que esta línea será la diagonal de ese cuadrado visto en perspectiva, y por lo tanto será la homóloga de esta otra. Bueno, eso sería un modo de hacerlo en plan un poquito chapucilla. El modo de hacerlo aplicando bien el método de sistema cónico sería, y esto también es homología, la paralela a esa dirección por el punto de vista me va a generar aquí un punto de fuga, y la paralela a la otra dirección por el punto de vista me va a generar otro punto de fuga. Antiguamente esto también se hacía con un arco capaz y demás. Bueno, ahí está. Y entonces ahora, si todo lo hemos hecho bien, esta diagonal
me va a dar en ese punto, cosa que veo que es así. Y esta otra diagonal también me va a dar en ese otro punto, que veis que también es así. Tengo esta línea que también fugará ahí, y ya puedo ir marcando cosas que tengo. Este, por ejemplo, ya lo tengo. O sea, lo que sería el trapecio en que se convierte el cuadrado, lo tengo. Y luego puedo ese otro cuadrado que queda dentro, que veis que fuga también a esos otros dos, también lo tengo. Estos trocitos de la diagonal los puedo dibujar sin ningún problema. Y ahora lo que me falta es ese pequeño cuadradito del interior, que podría hacer empleando el punto de vista, sería un modo de hacerlo, o puedo hacerlo de un modo un poquito más cómodo, que va a ser usando los puntos de fuga. Digo más cómodo por el tamaño que tiene el cuadrado, ¿no? Que haría que luego la proyección sería un poquito complicada. Entonces yo llevo esta línea para acá y esta línea para acá. Y también me voy a llevar esta línea para acá y esta otra línea para acá. Fijaros que está puesto el examen de tal modo que caben perfectamente. Bueno, pues esas rectas que yo he trazado ahí abajo, sus homólogas van a tener el punto en el infinito en esa recta límite, por lo tanto serán esta y esta. Veis que estoy haciendo una mezcla de perspectiva cónica tradicional, homología y perspectiva del arquitecto. Estoy haciendo una especie de como de pupurrí, pero tenemos que tomar ventaja de cada uno de los métodos porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Con lo cual, el resultado final será este. Vale, muy bien, pues esa será la perspectiva cónica, que dicho sea de paso, claro, esto lo produce la situación tan cercana entre el punto de vista y el punto principal. Si estuviese el punto de vista más alejado, tendríamos una perspectiva menos exagerada. Esto nos produce una imagen que sería similar a la de un gran angular. Cuanto más distancia haya, va a ser una imagen más tipo teleobjetivo. En este caso, si lo alejásemos un poquito más, lo que obtendríamos pues sería una imagen un poquito más natural, más parecida como ven los humanos. Aquí está esto como muy estirado, muy deformado. ¿Qué es lo que pasa? Claro, si tú alejas esto un poquito, de entrada se te mete fuera de la línea de puntos, que no debemos pasar, o en el caso, imagínate que estuviese la línea horizonte más baja y tú pudieses, pero ¿qué ocurriría? Que estas dos líneas se saldrían fuera del papel. O sea, ese es uno de los problemas que tiene hacer exámenes de perspectiva cónica, que normalmente suelen ser cónicas muy distorsionadas. Por otra parte, por cierto, estoy viendo, mira, si yo hubiese hecho esto, podría haber hecho también exactamente lo mismo. Pero veis que no hemos tardado ni 10 minutos en hacer la perspectiva, ¿eh? O sea, esto es, la gente le tenía mucho miedo a la perspectiva cónica, pero es un miedo completamente infundado. Y además, le tiene mucho miedo porque por la cantidad de líneas que genera, pero no porque realmente sea difícil. La gente se agobia
viendo la cantidad de líneas que se van produciendo, pero ya os digo que no es en absoluto difícil. Ha desaparecido de los exámenes de selectividad la perspectiva cónica, espero que en un futuro vuelva a aparecer. En los exámenes de dibujo técnico aplicado en el bachillerato de artes sigue apareciendo la perspectiva cónica, como es lógico, porque la perspectiva cónica es muy necesaria para los artistas. Yo desearía que volviese al bachillerato de dibujo técnico, verdad que gente como arquitecto e ingeniero, cuando necesitan hacer una interpretación de un edificio o de un puente, pues pueden perfectamente renderizar utilizando programas de CAD, de diseño asistido por ordenador, pero es algo necesario también de saber. Aunque queda siempre el consuelo de que este tipo de ejercicios de perspectiva, en cierto modo, se mantienen con los ejercicios de homología. Aunque últimamente cada vez se ve menos ejercicios de homología pura, normalmente lo que se suelen ver son ejercicios de homología afín. Pero bueno, nos queda ese consuelo.